Buenas noches, mi nombre es Rafael Frías, cursante de la carrera de Derecho y también participante de la cátedra Introducción al Estudio del Derecho 1 de la profesora Luisana Angulo Hernández. En este enlace estaremos hablando sobre la existencia de estos derechos, como son los derechos positivos, el derecho objetivo, el derecho fiscal y las normas jurídicas. Como bien saben, todos estos derechos están netamente relacionados con el estudio del derecho y de las normas y conductas que debe tener la sociedad. Como punto relevante del derecho positivo y como su bien lo indica, es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, por el órgano estatal que ejerce su función legislativa. Eso quiere decir que el derecho positivo debe seguir normas, leyes, reglamentos que toda sociedad y que todo ser humano debe guiarse. También conseguimos el derecho objetivo, que es el derecho procesal compone una parte que integra el derecho público y el ordenamiento. Esto quiere decir que el derecho objetivo debe seguir reglas, normas en cuanto al eje público, en donde ellos indican qué es lo que se debe hacer, qué es lo que debemos realizar, qué pasos debemos seguir y cuáles son las normativas y funciones legales a seguir. Entre el derecho objetivo podemos conseguir la apelación, la jurisdicción, la conciliación procesal, sentencia y el objeto procesal. Este derecho es el encargado de mediar entre los individuos. ¿Para qué? Para que este derecho sea propio de sí mismo y sea aplicado eficazmente en las normas y leyes. Como dije anteriormente, las normas y leyes que debemos de seguir todos los ciudadanos, todo, por el canal en que debemos estar. También hablamos del derecho eficaz, el derecho que es aplicado eficazmente. Cuando hablamos de derecho fiscal, por ejemplo, es una norma una ley que se debe aplicar de inmediato. Por ejemplo, la ley de no fumadores. Esa norma fue aplicada y de una vez fue sujetada a todos la sociedad en general. Las normas jurídicas es un mandato o regla que tiene por objetivo dirigir el comportamiento social. A raíz de las normas jurídicas es el comportamiento que deben de tener los seres humanos, la conducta humana, la sociedad, donde podemos seguir un lineamiento de orden político, social, y qué es lo que debemos hacer. Entre las características de las normas jurídicas pueden ser heterogéneas, bilaterales, de caracteres concercibles y entre estas clasificaciones es una voluntad de los individuos, es como la manera que se debe comportar los individuos, cuáles son las normas que debe acarrear. Un ejemplo dicho, podemos decir que el carácter humano, si no sigue reglas, podría acatar, no puede acatar normas, puede ir a la cárcel, puede ser sancionado. Y por último, estamos hablando del convencionalismo social. Son reglas creadas por la propia sociedad que no reviste en obligatoriedad. Pero eso quiere decir que que se tienen que cumplir las normas como deben ser, cabalmente. El aparato humano es el indicado para seguir reglas, condiciones, normas. En un plano más objetivo se define el convencionalismo social como una práctica de reglas admitidas del trato social y hasta de moralidad positiva. Para abordar más el tema, es importante la existencia de estos derechos en la actualidad, porque siempre van a ser regidos por un sujeto de derecho, el cual debemos seguir normas jurídicas, porque las normas jurídicas son las que nos indican cuál es el camino que debemos recorrer, cuál es el sistema que debemos aplicar y cuáles son las normas que debemos cumplir como el aparato humano, como el aparato de la sociedad. Como conclusión, podemos decir que dentro de toda sociedad coexistente de distintos órdenes normativos que tiene por finalidad orientar, regular y dirigir la conducta de los seres humanos,
Cada de estas órdenes normativas posee características y fisionomía. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos totalmente diferentes. Algunos tenemos otra manera de pensar y por eso debemos de seguir leyes, órdenes. ¿Para qué? Para que todo vaya hacia la misma dirección. Es allí donde entra el funcionalismo de las reglas o normas en pro a la sociedad para regular y controlar el comportamiento. Reglas que aparecen basadas en la costumbre, donde una especie de mandato surgido de la colectividad y ha sido necesario llevar a cabo dentro de las mismas, originando la necesidad de contribuir al mejoramiento constante de las leyes, del comportamiento que tiene la sociedad globalmente. Por eso que es importante la existencia de estos derechos. ¿Por qué? Porque partimos del punto de vista relevante de cómo nos comportamos en sociedad. Muy buenas noches. Gracias a la audiencia. Me despido pues dejando una breve reflexión sobre la aplicación de estos derechos, de los derechos positivos, de los derechos adjetivos, del derecho eficaz, donde puntualizamos algunos puntos, por lo menos el derecho fiscal que se debe aplicar en la ley. Buenas noches.